Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hablar sobre la inflamación y la reparación. Entonces, la definición de inflamación es una respuesta de tejidos vascularizados a la infección y al daño tisular, que hace que las células y las moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen dentro de los vasos hacia los tejidos, ¿verdad? Para eliminar los agentes causantes de la agresión. La reacción inflamatoria típica desarrolla a través de una serie de pasos secuenciales. El agente responsable es localizado en los tejidos extravasculares, es reconocido por las células, por ejemplo, una bacteria que entre a los tejidos, y también es reconocido por las moléculas del anfitrión. Los leucocitos y las proteínas plasmáticas son reclutados, pasando de la circulación hacia el agente agresor directamente en el tejido. Los leucocitos y proteínas son activados y actúan juntos para destruir y eliminar la sustancia lesiva. La reacción es controlada y concluida. El tejido dañado es reparado. ¿Sí? Lo ideal es que los tejidos pues se reparen, ¿sí? Y que finalmente esos tejidos pues sean funcionales nuevamente. El problema es cuando la reparación no es suficiente, hay tejido dañado, hay tejido fibrótico, no se regresa otra vez al estado normal y esa fibrosis puede llevar a la disfunción del órgano. ¿Sí? Entonces, dentro de la inflamación también hay un concepto importante que es la inflamación aguda y crónica que revisaremos en este momento. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí en un epitelio la entrada del tejido, en el tejido, perdón, de microbios. Estos son tomados por los macrófagos, las células dendríticas, macrófagos tisulares, evidentemente, y los mastocistos, ¿sí? Estos secretan mediadores de la inflamación, aminas, citocinas, que atraen células como los monocitos, los granulocitos y las proteínas plasmáticas, ¿sí? Aquí los polimorfonucleares son los primeros que llegan al lugar de la inflamación, los neutrófilos polimorfonucleares. Después llegarán los monocitos, que son macrófagos en el futuro, y otras células más. Entonces estas moléculas que se secretan aquí son mediadores de la inflamación. Hagan de cuenta que el lugar de donde está la inflamación manda señales citocinas a la sangre para atraer células. Incluso algunas de estas señales estimulan a la médula ósea para que produzca más células blancas. Y eso aumenta mucho el conteo celular. Ustedes saben que en una apendicitis, por ejemplo, el conteo celular se eleva muchísimo. Entonces, pues esa es una de las características de la inflamación. Ujú. También hay cambios vasculares de las células endoteliales, que son aumento de la permeabilidad de estas células, se retraen, se separan y permiten el paso del líquido y el paso de las moléculas y de algunas células, ajá, como los monocitos y los neutrófilos, hacia el lugar de la lesión, la matriz celular. Entonces, la mayoría de los análisis referidos a la inflamación se centran en la reacción tisular, que es una respuesta local a una infección o a una lesión localizada, aunque estas reacciones locales tienen ciertas manifestaciones sistémicas. ¿Sí? Hay fiebre en caso de faringitis bacteriana o vírica. Sí hay, por ejemplo, la interleucina 1 actúa como un pirógeno endógeno. Ese pirógeno endógeno, esa interleucina 1, llega al hipotálamo y esto aumenta la temperatura y fiebre, ajá, en la inflamación. Eso seguramente les ha pasado alguna vez. En situaciones poco frecuentes, como determinadas infecciones bacterianas diseminadas, la reacción inflamatoria sistémica
y origina anomalías patológicas generalizadas. Dicha reacción se denomina sepsis. Cuando las bacterias entran a la sangre y sepsis. Pensemos, por ejemplo, en un paciente con una escara de decúbito, una llaga de decúbito, escara se le llama, es el término científico, ¿verdad? El término médico. Y entran bacterias por ahí que tienen una sepsis a partir del riñón, que las bacterias defendieron los medios de defensa y pasan a la sangre. Esa es una sepsis. Es terrible la sepsis. Eh, Hay que dar antibióticos poderosos para poderla quitar. Y también hay un síndrome llamado de respuesta inflamatoria sistémica, en que la inflamación, pues, por así decirlo, está en la sangre. Más adelante platicaremos de esto. Entonces hay trastornos agudos, ¿sí? Y trastornos crónicos. En los agudos, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en la cual participan neutrófilos, el asma, en la cual participan células de la alergia, como son los eosinófilos, y anticuerpos IgE que activan estos eosinófilos, que liberan histamina, ¿verdad? Este, Glomerulonefritis, donde están presentes anticuerpos y complemento y para neutrófilos y monocitos. En el choque séptico, en el cual están presentes citocinas. Y para los crónicos como la artritis, el asma, la aterosclerosis, la fibrosis pulmonar, pues participan linfocitos, macrófagos, eosinófilos, anticuerpos IgE, macrófagos, fibrosis pulmonar, macrófagos y fibroblastos. Esto marca que puede haber fibrosis, ¿verdad? En la fibrosis pulmonar. Hay una enfermedad de fibrosis pulmonar crónica en que la gente no puede limitar la lesión al pulmón. Estoy haciendo un trabajo en el Centro Médico La Raza con un doctor, con Alfredo Juárez, ya se jubiló, un gran amigo, y él estaba estudiando este tipo de lesiones, ¿verdad? Las células que participan, y la idea es limitar la lesión, limitar el daño. Y usan agentes que limitan la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Para evitar el daño. Es muy interesante y muy importante detectar a estos pacientes para que no caigan en fibrosis pulmonar, que les quite la función total, ¿verdad? Algo parecido sucede con los pacientes que tienen el COVID, ¿verdad? Tienen una fibrosis. Hay un equilibrio este, del receptor para AC1 y AC2, en el cual cuando se agota un receptor de estos ACE, lleva a un equilibrio que se hace hacia la fibrosis, la inflamación, y esto lleva al traste con la función del órgano. Los virus eh, el virus del COVID, pues entran por estos receptores, los agotan, y al agotarlos, llevan a la fibrosis. Algún día platicaremos de eso. Espero, me acuerdan ustedes que prepare yo una clase al respecto. Yo tengo un artículo por ahí que se llama La proteína Spike. Chéquenlo en el internet. La publicamos en la revista de Mastología de México. La pueden bajar y checarla. Vamos a hablar sobre inflamación aguda y crónica. La rápida respuesta inicial a las infecciones y a la lesión tisular se reconoce como lesión aguda. Suele desarrollarse en minutos u horas. Es de duración breve, de unas horas a pocos días. Sus principales características son el exudado de fluidos y proteínas plasmáticas, edema. ¿Sí? Cuando salen fluidos y proteínas plasmáticas se llama edema. Y la migración de leucocitos, predominantemente neutrófilos, también llamados leucocitos polimorfonucleares. Cuando la inflamación aguda consigue el objetivo de eliminar los agentes agresores, la reacción se remite, ¿verdad? O sea, el tejido vuelve a ser igual. Eso es lo ideal que debería suceder.
Sin embargo, si la respuesta no se radica el estímulo, la reacción puede evolucionar pasando una fase prolongada llamada como inflamación crónica. ¿Sí? Por ejemplo, una prostatitis que pueden durar años, meses. Entonces es necesario dar antibióticos por largo tiempo. Y se asocia con mayor destrucción de los tejidos, presencia de linfocitos y macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos y depósito de tejido conjuntivo. La inflamación crónica, pues sí hay que tratarla con antibióticos durante mucho tiempo. Y por ejemplo en la prostatitis puede aumentar el antígeno prostático específico y esto mete en un problema al paciente porque piensa que tiene un cáncer y no es ningún cáncer, es una prostatitis que es muy frecuente y pues, se trata y tan se quita, no hay problema. Entonces pues hay que estar pendientes, ¿verdad? Hay que ir con un urólogo o un infectólogo te quieran tratar bien. Bueno, entonces características de la inflamación aguda y crónica. En la aguda el inicio es rápido, en la crónica es lento. Rápido me refiero a en minutos u horas, lento en días o meses. Infiltrado celular, en la aguda principalmente hay neutrófilos, en la crónica hay monocitos, macrófagos y linfocitos. La lesión tisular y la fibrosis generalmente es leve y de resolución espontánea en la aguda. En la crónica a menudo es grave y progresiva. Los signos locales sistémicos en la aguda son pronunciados y en la crónica son menores. El problema es que en la crónica, fíjense que se están eliminando estas interleucinas y estas interleucinas este, te pueden llevar al agotamiento, te sientes cansado, sientes ese problema crónico de cansancio. Es importante buscar esa infección para eliminarla, erradicarla. Es interesante la infectología. Espero que algunos de ustedes sean infectólogos, por lo menos uno. Las causas de la inflamación pueden ser infecciones, cuerpos extraños, reacciones inmunitarias. La necrosis tisular también causa inflamación, ¿sí? Una agresión química, física, un traumatismo, las infecciones bacterianas por hongos, por virus, etcétera, parásitos. Los cuerpos extraños, una astilla, los mismos cristales de ácido úrico que platicábamos en una clase, ¿verdad? Los cristales de colesterol en la aterosclerosis son lo que causa la inflamación, parte de lo que causa la inflamación en la pared de los vasos, ¿verdad? Es interesante la, la teoría de la formación de las placas de ateroma, ¿no? Digamos, su evolución pues ya está muy bien estudiada, pero el origen, cómo se origina, esa es la cuestión. Eso se sabe muy poco. Es muy interesante. Han logrado, por ejemplo, en modelos animales, tú recolectas las HDL, que son las partículas de colesterol bueno que les llaman, ¿no? Y se las inyectas al animalito y te limpia los vasos. O sea, no es que las evidencias médicas se les hayan ocurrido o más o menos las vean, ¿no? Ya lo han comprobado, ¿no? O sea, se sabe la función del HDL, de la LDL colesterol, todas esas. Está interesante, jóvenes. La medicina, pues es lo mejor que pudieron escoger. Y las reacciones inmunitarias, pues es el daño de los tejidos, ¿verdad? Por las alergias o por los microbios, ¿verdad? Que el sistema inmunitario es exagerado a veces, no se regula. Hablábamos de los linfocitos T reguladores, ¿verdad? Esos no funcionan bien y viene el sistema inmunitario y te daña. Ajá. Entonces es importante educar el sistema inmunitario. Dicen que la forma de educarlo es que tú desde niño juegues en el patio, juegues en la tierra, te llenes de calabaza, juegues con tu animalito, con tu perro, con tus compañeros, porque dicen que en el futuro tu sistema inmunitario se va a educar. O sea, parece ser que la gente que estuvo muy limpiecita y todo eso en su infancia y fueron muy cuidadosos, son los que más sufrieron con el COVID.
Chéquenlo, esto está interesante, ¿no? Cómo es importante que te eduques tu sistema inmunitario jugando en el barrio. Ajá. O sea que te hace falta barrio si no te pusiste en contacto con esos antígenos, con esos agentes patógenos, ¿verdad? Es interesante, es importante, es un periodo de aprendizaje que a lo mejor los padres lo malentendemos, ¿verdad? Y restringimos mucho a nuestros hijos y pues tiene que estar en contacto con todos estos agentes, ¿verdad? Entonces hay receptores microbianos en las células, o sea, tenemos un perfil de receptores en las células capaces de reconocer muchísimos antígenos, casi todos los de la Tierra, ¿no? Y si hubiera en otro planeta también. Ujú. Tenemos mucha capacidad para eso. Ujú. Los receptores TOL, los TOL receptors. El TOL es un receptor que evolutivamente aparece en la mosca que participa en el establecimiento de la polarización dorsal ventral. Ahí participa TOL, en la pancita de la mosca. Y ha evolucionado y ha llegado hasta nosotros como un receptor de reconocimiento de patrones de microbios y todo esto, ¿no? Es interesante, es muy padre, espero yo... Miren, esto nunca se va a acabar, o sea, el conocimiento nunca se va a acabar. ¿Cómo entenderlo? Bueno, pues ustedes tienen que hacer notas, llenan un cuadernito, yo tengo mi cuadernito y anoto, hago mis anotaciones, mis dibujitos, todo eso y apréndetelo bien, porque estos procesos te van a ayudar a entender después qué le pasa al paciente. Ajá. Este es una cosa muy apasionante, muy importante. Entonces estos sensores de lesión celular pues detectan DNA de extraño, ATP, detectan RNA, etcétera, muchas moléculas, hasta los cambios de potasio, en fin. Em, los libros manejan una parte de la historia, ¿no? No es toda la historia, por ejemplo, en la apoptosis, en la necrosis, por ejemplo, hay entrada de cationes y luego de, de- de moléculas aniónicas como el cloro, al principio de cationes, luego de cloro, y ese cloro entra por los receptores de glicina, digo, por los transportadores sensibles a glicina y sensibles a estricnina glicina, y esto marca una hinchazón de la célula y ruptura de las blef, de las vesículas, y eso causa el punto de no retorno. Ujú. Esto viene en una patología que se llama patología molecular de Coleman. Es muy padre, a mí me encanta y espero que a ustedes también les encante. Bueno, ya nos desviamos un poquito del tema, ¿verdad? Entonces la necrosis tisular induce inflamación con independencia de la causa de muerte, que puede ser isquemia, por isquemia, ¿verdad? Reducción del flujo sanguíneo, como el infarto al miocardio, traumatismo, lesión física, ¿no? Los cuerpos extraños, pues ya dijimos que pueden ser astillas, etcétera. Los mismos cristales de los lípidos, la aterosclerosis, en fin. Reacciones inmunitarias, ya hablábamos de las enfermedades autoinmunitarias, las alergias, la hipersensibilidad, un piquete de una abeja te puede llevar a la muerte. Hay un doctor acá en Cuernavaca, en el IBT de la UNAM, que quedó muy mal después de que le picó una abeja. Y pues pobrecito, eh, quedó mal, entonces ya no pudo hacer investigación el doctor. Y les digo, pues es muy importante tener en cuenta esto. Reconocimiento de microbios y células dañadas. El reconocimiento de agentes agresores es el primer paso de todas las reacciones inflamatorias. Las células y los receptores que desempeñan esta función de reconocimiento de invasores han evolucionado como adaptación a los organismos multicelulares a la presencia de microbios en el entorno, ¿eh? Entonces esto pues ya nosotros tenemos un sistema inmunitario que reconoce todo. Eso sí, grábenselo, esto pues es un don divino. O sea, la gente piensa que don divino es que tú tengas la capacidad de curar, ¿no?
Evidentemente, pues si ahí existe alguien así, pues qué bueno, ¿no? Pero un don divino que Dios nos ha dado, que es un milagro y que no nos damos cuenta, es que tenemos receptores para todos los antígenos de la Tierra, incluso de otros planetas, ¿eh? Ojo, muy importante, tenemos esa capacidad divina, porque no, o sea, visto desde el punto de vista biológico es algo extraordinario, pero visto como una capacidad que Dios nos dio, es algo divino, ¿verdad? Es algo que no hay forma de describirlo, ¿no? Esa es la mejor herencia que te puedo dar, entre otras Dios, ¿verdad? La visión, todo eso, pues es maravilloso, ¿no? Pero esta capacidad de respuesta, este, deja impresionados a los inmunólogos, ¿no? Había un inmunólogo que vino a la escuela, el doctor Flores, Leopoldo Flores, que precisamente antes de la pandemia dio un curso. Tomé como 2, 3 clases, ¿no? A mí me encanta la inmunología, aunque no soy inmunólogo, pero los envidio porque es un área muy bonita. A mí me súper fascina. Y hablaba de esta capacidad que tenemos de responder a los antígenos. Por cierto, el doctor Leopoldo murió 1 o 2 semanas antes de la pandemia. Fue una gran pérdida para México porque tenía colaboraciones con Inglaterra. Habíamos hecho un trato para que yo fuera a su laboratorio a platicar de sus modelos. Un tipazo el señor, un tipazo el doctor Polo, pero pues ya no fue posible. Se fue el doctor. Les digo, fue una pérdida muy sensible para el Sinvestá, para el México, para los inmunólogos del país. Una gente muy brillante, inteligente, pues se fue, ¿verdad? Así nos vamos quedando sin estas lumbreras. En fin, bueno. Entonces estos receptores, pues ya saben, son el Toll-like receptor. Y esto estamos repitiendo. Ujú, espérenme tantito. Bueno, entonces miren, esta es una circulación normal acá arriba. Y acá tenemos un exudado. Ojo, esta diapositiva es muy importante. Va a venir una pregunta en el examen sobre esta diapositiva. Entonces ya se los dije, ¿no? Entonces hay que echarle candela a esto. Entonces un exudado que es alto contenido de proteínas puede contener algunos leucocitos y eritrocitos. Proteínas, agua, leucocitos, eritrocitos. Exudado. Ajá. Trasudado, bajo contenido en proteínas, pocas células. Trasudado, exudado. Evidentemente el exudado es inflamatorio. Ajá. Es una inflamación en la cual hay proteínas, hay líquido, leucocitos, muchos, y eritrocitos. ¿Cómo lo veríamos en una histología? Miren, más allá del curso que es simplemente algo arbitrario que hicimos nosotros para darles las clases. Lo importante es que ustedes desarrollen esto, desarrollen la visión, la imaginación. La imaginación no tiene límites, acuérdense de Einstein, que imaginó una navezota gigantesca de kilómetros de largo. Se le imaginó viajando en el espacio con un foco en un extremo y un detector en el otro extremo. Y prendía el foco y veía cómo a la velocidad de la luz esa gran nave podía recibir esos fotones en aquel lado. En fin, o sea, un tipazo, ¿no? O sea, pues, yo creo que ni con marihuana lo haces, mano. Es increíble. Bueno, algo parecido pasa con esto, por ejemplo, en el exudado. ¿Cómo lo verías en una histología? ¿Cómo verías un exudado? Este, pues verías células alrededor de un vaso, ¿verdad? Células alrededor de un vaso. Las células son un poquito separadas por el edema, histológicamente, ¿verdad? Verían muchos núcleos de las células inflamatorias. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Saber que en un vaso hay algo muy importante, que es el límite, la membrana basal, y que si una célula la rompe en el cáncer, eso es malo. Y aquí en la inflamación es bueno, porque permite que las células inflamatorias puedan invadir el tejido circundante y causar inflamación. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Si no, vamos a pasar a anatomía patológica de noche. Tenemos que ver unas imágenes, ¿sí? Ya tengo mi computadora, está por aquí, miren.
aquí abajo, ahí está, para pasarles esas diapositivas que necesito que vean, para que desarrollen esa intuición, porque si no nunca o sea, va a ser patología de libro, de teoría, pues tampoco, ¿no? Tampoco, tienen que desarrollar esa capacidad, tienen que imaginarse qué es lo que está pasando en el tejido, vivirlo en su mente, evidentemente, ¿no? Y el trasudado, pues es cuando hay edema, perdón, edema por falta de proteínas, ¿verdad? Una desnutrición de desnutriciones proteico-calóricas, en los cuales los niños están hinchados, pues esto se debe a un bajo contenido de proteínas, ¿verdad? Entonces, ojo, qué cosa es el exudado y qué cosa es el trasudado. Bueno, entonces cambios en el flujo y calibre de los vasos. Vasodilatación es inducida por acción de varios mediadores sobre la estamina, sobre el músculo liso, ¿verdad? El resultado del flujo, esta vasodilatación pues es causada, ¿verdad? Por el óxido nítrico, la histamina. Todo esto causa la contracción del músculo liso la relajación del músculo liso y la estasis vascular, o sea, el vaso se hace más grande, la sangre viaja más despacio, hay poco flujo y esto hace que las células inflamatorias que van en medio del flujo sanguíneo caigan hacia la pared del endotelio, la pared interna, y puedan penetrar. Evidentemente, para que caigan estas células, baja el flujo y luego hay unos receptores que permiten que los leucocitos se unan, se peguen a la pared del vaso y puedan penetrar por diapedesis, ¿verdad? Entonces hay un estancamiento, ¿verdad?, del flujo en los vasos pequeños. ¿Por dónde salen las células inflamatorias hacia los tejidos? No salen por cualquier lugar, evidentemente. Salen por la pared de las vénulas. Ojo, otra pregunta de examen. ¿Sí? Pues la gente esto no se lo aprende y piensa que salen por donde quiera. Tampoco. Tampoco hay un lugar para la salida de estas células que son la pared de las vénulas. Ojo. ¿Sale? Bueno. Entonces los leucocitos sanguíneos, principalmente los neutrófilos, se acumulan en el endotelio vascular. Son los primeros que van al chisme, los neutrófilos. Ya después de 2 o 3 días van los monocitos macrófagos. Los primeros que llegan en minutos son los neutrófilos. Ojo, siguen los macrófagos y otras células como los mastocistos y otros más, pero esa es la secuencia. Entonces, aquí están los leucocitos, ¿sí? Estos pueden ser unos polimorfonucleares. Este es el endotelio. Esta es la luz vascular. Primero hay retracción. Miren, el endotelio aquí está pegado. Acá arriba. Acá abajo están separados. Permite la salida de líquido, la salida de proteínas y la salida de las células por diapedesis. En la lesión endotelial también hay salida causada por quemaduras, toxinas bacterianas, etc. Esta inflamación puede prolongarse por días. Aquí nada más hay destrucción del epitelio, ¿verdad? Entonces estas células no salen, pero sí salen los proteínas y el líquido. ¿Ok? Entonces, al aumento de la permeabilidad se le llama extravasación vascular, ¿sí? La contracción de las células endoteliales que determina un incremento de los espacios interendoteliales es el mecanismo habitual de extravasación. La lesión endotelial que induce necrosis celular y desprendimiento. El daño directo del endotelio puede registrarse en lesiones graves, por ejemplo, por quemaduras o causado por acciones de los microbios y toxinas, ¿verdad? El aumento del transporte de líquidos y proteínas a través de la célula endotelial se denomina transitosis. El aumento del transporte de líquidos, proteínas del vaso hacia afuera se llama transitosis.
Y el movimiento de las células inflamatorias se llama diapedesis, ¿ok? Los neutrófilos, los monocitos, macrófagos, etc. Sigan trabajando sus pósteres, porque al siguiente módulo hay respuestas de los vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. Además de los vasos sanguíneos, también los vasos linfáticos participan en la inflamación aguda. El sistema de los vasos y ganglios linfáticos filtra y limpia los líquidos extravasculares. Los vasos linfáticos normalmente drenan una pequeña cantidad de líquido extravascular que ha resumado en de los capilares. En la inflamación, o sea, esto, cuando es poquita la cantidad, pues el sistema linfático chupa todo el exceso de líquidos en el tejido que tiene el edema, ¿sí? En la inflamación el flujo linfático está aumentado y ayuda a drenar líquido de edema que se acumula por el aumento de la permeabilidad vascular. Además del líquido, también hay leucocitos y residuos celulares, así como microbios. O sea, los que van a limpiar el lugar de la lesión van a ser los monocitos, los macrófagos, y el sistema linfático va a drenar todo el exceso de ese edema. Hay un reclutamiento de leucocitos para los sitios de inflamación. Los cambios en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular van seguidos de inmediato por un flujo de entrada de leucocitos en los tejidos. Entonces miren, aquí está lo que venimos platicando. Viene un leucocito. Aquí hay un lugar de inflamación acá abajo. Esto es adentro del vaso, lo que está por arriba. Déjenme ver si veo aquí una cosa para proyectar. Aquí está. Ajá. El leucocito evidentemente trae correceptores de integrina en su membrana. Este puede ser un polimorfo nuclear. Baja el flujo sanguíneo, se cae, pum, empieza a rodar sobre el rolling on, a rodar sobre este endotelio. El endotelio expresa estas moléculas verdes y amarillas que son la selectina P o la P-selectina, la E-selectina, proteoglicanos, y se va pegando el leucocito, este polimorfo. Hay retracción del endotelio y puede atravesar la pared del vaso. Aquí evidentemente para atravesar la membrana basal no le pide permiso, ¿verdad? O sea, el endotelio sí tiene que separarse, pero la basal es una barrera infranqueable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le escupe enzimas, les empieza a aventar enzimas, la degrada, así como va, la degrada, y se pasa a, a la región extravascular y ataca a los microbios. Y aquí le está aventando sus malas ondas, sus quimiosinas y todo eso, sus citocinas. Estas células, en realidad lo que inicia la inflamación son los macrófagos tisulares, los que ya estaban ahí, porque tenemos macrófagos tisulares, células de polvo en el pulmón, células de Kupffer en el hígado, etcétera, ¿no? Los histiocitos en los tejidos, en fin. Estas citocinas jalan estos cambios vasculares y en las células, pero los primeros que llegan, no los que ya estaban ahí, los primeros que llegan son los neutrófilos, no se les olvide. Ajá, tan tan. Bueno, el trayecto de los leucocitos de la luz del vaso al tejido es un proceso que transcurre en varias fases y es mediado y controlado por moléculas de adhesión y citocinas llamadas quimiosinas. Dicho proceso se divide en etapas secuenciales, que es la marginación, o sea, hay una disminución de flujo, las células se caen al endotelio. Imagínense que van en el vaso y se caen y van caminando así, van rodando sobre el endotelio, van rodando, se llama el rodamiento, y la adhesión al endotelio por las selectinas, los glucosaminoglicanos y todo eso. ¿Ok? Hay una migración también a través del endotelio y la pared vascular, y migración en los tejidos hacia el estímulo quimiotáctico. Esto es muy importante. Entonces hay una adhesión de los leucocitos al endotelio. El flujo sanguíneo se ralentiza en el lugar de la inflamación.
se llama estasis. Ajá. Es una estasis, ¿sí? Y esto permite que los leucocitos entren en contacto con el endotelio. La fijación de los leucocitos en las células endoteliales es mediada por moléculas de adhesión complementarias presentes en los dos tipos celulares cuya expresión es incrementada por las citocinas, ¿sí? Las citocinas estimulan que el endotelio exprese esas moléculas de adhesión, ¿sí? Esas selectinas. Ujú. E-selectina, P-selectina, etcétera. Entonces aquí están las moléculas que participan, aquí están las selectinas y acá están las integrinas. Miren, participa la L-selectina, la E-selectina, la P-selectina y las integrinas, ajá, como LFA, MAC, BLA, etcétera, ¿no? Que finalmente su ligando son los ICAM, BCAM, etcétera, que se expresan en el endotelio, ¿sí? Estas son las moléculas expresadas por las células inflamatorias y estas son las moléculas expresadas por el endotelio. ¿Ok? Bueno, aquí está un, un leucocito. Miren cómo se deforma. Entonces sí puede pasar por una célula inteligente, puede pasar por pequeñas partes estrechas, ¿no? Bueno, hay una cosa que se llama quimiotaxis. Después de salir de la circulación, los leucocitos se desplazan por los tejidos hacia el sitio de la lesión en un proceso llamado quimiotaxis. Ujú. Entonces hay citocinas que llaman a los leucocitos. Estos quimiotácticos endógenos se encuentran en varios, se cuentan varios mediadores químicos, como son las citocinas, interleucina 8, componentes del sistema del complemento, 5CA, acuérdense ustedes que son proteínas chiquitas, metabolitos del ácido araquidónico, esto es muy importante, principalmente los leucotrienos, ¿sí? Acuérdense que estos provienen de las membranas de las células, estos lípidos del ácido araquidónico, ¿verdad? En fin. La naturaleza del filtrado leucocitario varía en función de la duración de la respuesta inflamatoria del tipo de estímulo, ¿eh? Esto pues es variable, ¿no? Pues bueno, este, las citocinas que promueven la expresión de ligandos de selectinas e integrinas en el endotelio son tumor necrosis factor, interleucina 1. Acuérdense que la interleucina 1 también produce fiebre, se va al hipotálamo y estimula la fiebre. Ujú. Este es un pirógeno. Entonces, en días, primero lo que tenemos en un tejido inflamado, pues es edema, luego aparecen los neutrófilos, polimorfonucleares, neutrófilos, y luego los macrófagos, los monocitos macrófagos aparecen a partir del segundo o tercer día. Ojo, esto es muy importante, o sea, no siempre, no al principio vamos a tener macrófagos. Miren aquí cómo se ve un lugar inflamado. Ujú. Estos son infiltrados tempranos, estos son células neutrófilos, y aquí hay neutrófilos y macrófagos. Ajá. Cómo se salen de los vasos, ¿sí? Aquí tenemos unos eritrocitos, si se dan cuenta, tan chiquitos, ¿sí? Y aquí tenemos la salida de estas células inflamatorias. Este es un vasito. Aquí vemos pedazos de músculo seccionado. Y aquí vemos todo invadido por células inflamatorias. O sea, digamos que una de las características del cáncer, que es la invasión, es muy semejante a esto que está sucediendo aquí. ¿Ok? Entonces, el reconocimiento de microbios o células muertas induce diversas respuestas en los leucocitos, colectivamente designadas como activación leucocitaria. La fagocitosis evoluciona a través de una secuencia de 3 pasos: reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida por el leucocito, atrapamiento del mismo, y esta fagocitosis pues es llevada a cabo tanto por los neutrófilos como por los macrófagos. ¿Ok? Hay receptores fagocíticos. Estos receptores fagocíticos, ustedes se van a acordar de ellos
Hay unos que son de la serie de los llamados scavenger receptors. Los scavenger receptors o receptores basureros los tienen los macrófagos y por medio de ellos, por ejemplo, pueden fagocitar a las partículas de LDL oxidadas. Atrapamiento. Después de que una partícula se une a su receptor, la engloba a la célula. ¿Sí? Aquí están varios receptores de reconocimiento de microbios. ¿Sí? Estos, por ejemplo, son receptor de tipo señuelo. Aquí está otro receptor de citocinas. Aquí está un receptor fagocítico. Sí, aquí está un microbio, miren, con su lipopolisacárido. Lo que reconocen estas células, el Toll-like receptor, reconoce a los lipopolisacáridos, por ejemplo. Y hay también receptores que participan en inflamación, son estos que son tipo proteínas G, que responden a quimiosinas, mediadores lipídicos, etcétera, para producir quimiotaxis, migración a los tejidos, en fin. Esta llegada de estos microbios produce amplificación de la respuesta inflamatoria, en fin. ¿Okay? Después de eso hay una destrucción intracelular de los microbios, o sea, dentro del macrófago. El macrófago le avienta radicales libres, especies reactivas de oxígeno, le avienta, recuerden ustedes que el óxido nítrico puede hacerse un radical nitrosativo que destruye las moléculas, ¿verdad? El óxido nítrico como tal, todos sabemos que pues, causa vasodilatación, lo cual es muy bueno. El Viagra causa vasodilatación. Pero este óxido nítrico no es bueno que esté todo el tiempo ahí dando vueltas en el tejido, porque ese óxido nítrico puede causar con el tiempo, puede formar radicales libres del nitrógeno y llevar a daño nitrosativo. Hay nitrosilación de proteínas y esto también daña los tejidos. Ajá, no tan solo es el oxígeno como radical libre, el agua oxigenada, el oxígeno singuleto, sino también el óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, estas especies reactivas de oxígeno se producen por el ensamblaje y la activación de rápidos de la oxidasa de una oxidasa de múltiples componentes, la NADPH oxidasa, también llamado fagocito oxidasa, la NADPH o NADPR reducido oxidasa, también llamada fagocito oxidasa, que oxida el NADPH. Este es muy importante que esté reducido. Si está oxidado, aguas, es muy malo. Dinucleótido difosfonicotiamida adenino reducido, y en el proceso reduce el oxígeno a anión superóxido. Este es el oxígeno singuleto. En los neutrófilos, esta reacción oxidativa es estimulada por la activación de señales acompañada de fagocitosis y es llamado estallido respiratorio u oxidativo. Ajá. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ya dentro de estas vacuolas fagocíticas, este es un macrófago. Aquí se está chupando un microbio. Aquí le avienta del lisosoma, hay fusión con la vacuola fagocítica y hay degradación por enzimas. Y también le avienta radicales del óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno para matar a la bacteria. Entonces el óxido nítrico es un gas que, bueno, pues ustedes saben que pues tiene sus receptores, en lo que ustedes quieran, pero puede generar este reactivo que se llama el peroxinitrilo. Este peroxinitrilo que está aquí, es muy importante, es el que es oxidativo, muy importante, ¿ok? Ese es el que te daña cuando fumas mucho. Hay un experimento que se hace con ratas fumadoras. Las ratas se someten a tabaco, se les hace fumar y el humo del tabaco, mejor dicho, ¿eh? Y esas ratas generan daños pulmonares, ¿verdad? Se les dan unos cigarros y unos encendedores a las ratas y las ratitas están fumando, ¿no es cierto? Si no, esto es lo que pasa, ¿verdad? Entonces,
hay toda una familia de enzimas lisosomales que pues, degradan estas proteínas de las bacterias, todo esto. Este, Hay otras cosas que se llaman las traps, que las células inflamatorias se avientan como un moco, y ese moco está formado por histonas, DNA y todo eso, y pueden pegar bacterias y todo eso y las pueden localizar en una zona para que no se vayan y puedan ser destruidas, ¿no? Eso se llaman las traps. Es un nuevo fenómeno inmunológico, no sé si les hablaron sus maestros, es muy interesante. Les llaman los traps. Otros contenidos de los gránulos microbianos son las defensinas. Son péptidos granulares ricos en arginina, cateonina, que son tóxicos para los microbios. Hacen hoyos en los microbios para acabar punto. Las catelicidinas, perdón, proteínas antimicrobianas presentes en neutrófilos, en fin, tienen varias enzimas y péptidos que son tóxicos para las bacterias. Las traps, aquí están las trampas extracelulares, los TEN, ¿sí? Son redes fibrilares extracelulares que aportan una elevada concentración de sustancias antimicrobianas y pues pueden atrapar a los microbios. Los leucocitos median lesiones tisulares, ¿verdad? Los mecanismos mediante los cuales los leucocitos dañan los tejidos son los mismos que los implicados en la defensa microbiana. Entonces el exceso de inflamación, el exceso de especies reactivas de oxígeno, de el óxido nitroso, óxido nítrico, enzimas lisosómicas, todo esto, pues puede dañar los tejidos. Ya decíamos del ejemplo de la articulación del paciente que tiene gota, una lesión crónica de los pulmones, aumento de radicales libres, te causa fibrosis pulmonar en el COVID. Ya me acuerdan que les pasé una ponencia que tengo de COVID, que hice para una compañía. Entonces esto es muy importante, ¿no? Este tipo de lesiones. Bueno, tantito. Entonces los leucocitos son causantes destacados de la lesión de las células y tejidos, normales en distintas circunstancias, como parte de una reacción de defensa normal contra las infecciones cuando los tejidos adyacentes sufren daño colateral. Esto es un fuego amigo, ¿verdad? En ciertas infecciones difíciles de erradicar, como la tuberculosis, en algunas enfermedades víricas, cuando la respuesta a enfermedades víricas, aquí el COVID, ojo, cuando la respuesta inflamatoria se dirige de manera inadecuada contra los tejidos del anfitrión, cuando el anfitrión experimenta una reacción excesiva contra sustancias ambientales habitualmente inofensivas, como por ejemplo alergias prolongadas que cursan con asma. También tener una alergia es malo porque secretamos moco, por ejemplo, en los pulmones. Ese moco es una carga para el trabajo del corazón también. Eso es muy importante. Ujú. Entonces, ujú, es importante también la terminación de la respuesta inflamatoria. ¿Cómo vamos a detener todo esto que ha sucedido? Pues un sistema tan potente de defensa del anfitrión con capacidad intrínseca para causar lesión tisular necesita controles estrictos que minimicen los daños. En parte, la inflamación remite después de la eliminación de los agentes causales, simplemente por el hecho de que los mediadores de la inflamación son producidos impulsos rápidos, ¿verdad? En impulsos rápidos, perdón. Entonces, lo importante es que esto tenga una homeostasis, ¿verdad? Una retroalimentación negativa para que no siga dañando los tejidos. Ujú. Entonces, pues, tiene que haber una forma de eliminar todo esto, de activar los leucocitos y eliminar los agentes agresores, pero después pararlo. Ujú. Bueno, entonces, aquí le vamos a parar, se los voy a mandar y nos vemos el lunes.